buenas tardes aquí en España, buenos días en México y en varios lugares de América Latina, y buenas noches, no sé si en algún lugar, pero bueno, para que nadie se escape. Pues nuevamente estamos en la sesión número 2 del mes de abril del estudio de la doctrina secreta. Estamos en la sesión de abril 10. Todavía nos quedan 17 y 24 de este mes. Voy de alguna manera, se está mandando la guía tratando de hacerlo con más anticipación. Y espero que todos la tengan para que puedan ustedes, de alguna forma, estudiar, hacer la meditación, responder a las preguntas, etcétera, que ahí se indica. Hemos agregado los resúmenes y para facilitar el estudio. Bueno, pues empezamos. Vamos a tocar la dedicación como siempre lo hacemos. Oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, aquí tenemos el cartel ya modificado que nos hicieron favor de corregir las fechas, el horario primero, porque con el cambio de hora en España, y arriba pues se puso antropogénesis porque estaba cosmogénesis todavía. O sea que este es el nuevo cartel. Lo vamos a tratar de hacer llegar a la sección española, porque lo que pasa es que están usando un cartel viejo, ¿no? Con los meses anteriores y con el horario sobre todo anterior. Las claves son las mismas para todo el programa de este año también, y así no tengan ustedes que estar recordándolas. Mañana tenemos a Enrique con el estudio de las cartas de los Mahatmas. Están invitados todos a participar, a asistir a esta reunión, sobre todo porque el enfoque que le da Enrique de ciencia y enseñanza oculta es muy interesante. Complementa mucho, por ejemplo, estudios como los que hace Ángels y hacen otros miembros sobre las cartas de los Mahatmas. Este próximo domingo invitamos a todos, la Federación Teosófica Interamericana invita a todos a la conferencia de los domingos con Óscar Galindo Ramírez. Él es miembro de la ramas en Puebla, de la rama alfa, creo. Es el domingo 16 de abril y acuérdense que hay una hora diferente, ¿no? Bien, pues vamos a iniciar. Este es un diagrama que uso mucho para explicar. Estamos hablando nuevamente aquí. Este es el resumen del estudio que tenemos de la doctrina de antropogénesis de estos días. Dice, en los pasajes que vamos a analizar se hacen se abordan una serie de temas. Por ejemplo, dice, se hace señalamiento de los hermafroditas de la tercera raza y su símbolo. Aquí me falta, a la esfera le ponen una tau dentro, ¿sí? Para dividirla en tres. Ese es el símbolo hermafrodita. Este símbolo representa la naturaleza femenina, el primer mundo ideal. Después viene el símbolo, por supuesto, con la línea en la mitad, ¿no? Estamos hablando, o al revés, perdón. El primero es con la línea en la mitad y el segundo con la tau, ¿sí? La letra T, ¿no?
O sea, aquí sería espíritu y materia, divide en dos partes el plano de manifestación y aquí en tres partes. Recuerden, como vimos ya en la primera parte, en la primera vez que habíamos estudiado antropogénesis, el tema de los hermafroditas, ¿sí? La tercera raza lemur, cuando después de los andróginos, cuando empezaron a intervenir las jerarquías para dar al hombre la mente y a transformarse, empezaron a haber modificaciones en el sexo. La separación del sexo no se realizó como la tenemos ahora, sino hasta casi probablemente entre finales y principios de la raza Atlante. O sea, tardó un buen rato. El hermafroditismo era, o sea, el poseer dos sexos, el masculino y el femenino, fue una de las mutaciones que se iniciaron para dotarle al hombre de esa separación. Después empezaron a nacer niños con el sexo masculino y las niñas con el sexo femenino, y la mayoría de los hermafroditas fue disminuyendo hasta que finalmente se instaló la separación de sexos como la conocemos. También se hace mención a la diosa Ardanán, que era una diosa hermafrodita. Esta imagen, ahorita se las voy a enseñar, está en el Museo de Chennai, el Museo Arqueológico de Chennai. Algunos no sé si fueron ahora que fuimos a la India, pero ahí se encuentra y ahorita se las voy a mostrar. Así como los siguientes párrafos tratan sobre Vishnu tocando su doble símbolo. Pitágoras llamaba Sucra Venus al sol alter, el otro sol y su gran relación con la Tierra, y se menciona el carro de Sucra que tiene 8 corceles. Bueno, este resumen, por supuesto, tiene una serie de significados que vamos a abordar ahorita con más detenimiento. Venus es el más oculto, potente y misterioso de todos los planetas. Aquel cuya influencia sobre la Tierra y su relación con la misma es lo más prominente. Hay interesantes aspectos sobre esta relación de Venus con la Tierra. Además, aparte de lo que físicamente se parece bastante, sobre todo en el tamaño, ¿sí? Aunque, por supuesto, menos ahora como la ciencia ha llegado ahora sí a la conclusión, hay muchas erupciones volcánicas en Venus y ya se han estado detectando por los marines, por los satélites que se han enviado, y hay las últimas noticias es que hay erupciones y mantienen esa atmósfera pesada en ese mundo, ¿no? Pero Venus guarda ese misterio, ¿no? En el brahmanismo exotérico, Venus o Shukra, recuerden que así también se le llama Venus Shukra, una deidad masculina, es el hijo de Brigu, uno de los Prajapati y sabio védico, y es el Daityaguru, o el sacerdote instructor de los gigantes primitivos. Toda la historia de Shukra o Venus en los Puranas se refiere a la tercera y la cuarta raza. Nosotros estamos influidos por este planeta. O sea, las razas nacen bajo los planetas. Recuerden que ya vimos la semana pasada las diferentes influencias de cada una de las razas en relación a una de las jerarquías de estos planetas. La jerarquía de Venus es de las más importantes de este sistema y es una de las más antiguas. ¿Que por qué no se ve la vida como la tenemos en la Tierra? Porque la Tierra es joven. En cambio, los 7 planetas sagrados son mucho más antiguos que la Tierra. Pero la relación que tiene es muy interesante, como lo hemos estado viendo en las sesiones anteriores. La jerarquía que está en Venus tiene que ver con la jerarquía que está, o sea, la Tierra está sometida a la jerarquía de Venus. La Tierra tiene una jerarquía que se somete a Venus. Es como el pater, ¿no? El padre. La influencia es muy grande, nos da energía, etcétera, etcétera. Este signo tiene desde el fin de la tercera raza el mismo significado fálico que el árbol de la vida en el Edén. Si ustedes ven el símbolo en ese diagrama
donde está dándole la diosa León Sekhmet, le está dando el símbolo de la vida al faraón, se lo está poniendo en la boca. Dice, es un símbolo fálico, sí. Y antes fue tomado de los hebreos, los hebreos lo tomaron de los egipcios, sí. Fue introducido en el lenguaje por Moisés, que estaba instruido en la sabiduría de los sacerdotes de Egipto. Este tema de Moisés y con muchas otras palabras místicas y su relación con la sabiduría egipcia, pues mucho de ello fue trasladado a la tradición judía. O sea, si ustedes ven la forma del símbolo de la vida, así se le considera también el ankh o símbolo. Casi todos los faraones lo tenían en las manos, se los entregaban o recibían el símbolo de los dioses, o en las iniciaciones o bendiciones, los dioses derramaban sobre el faraón la fuerza de la vida, y tenían forma de ankhs, ¿no? Y del símbolo el símbolo no de la justicia, tiene una pluma, sí, el de la justicia, una pluma sobre la cabeza de la diosa. Entonces, vuelvo a repetirlo, este signo tiene desde el fin de la tercera raza el mismo significado fálico que el árbol de la vida en el Edén. Aquí hay un tema, el tema fálico tiene que ver mucho con el símbolo de la forma en que se reprodujo la generación humana. Si ustedes ven en el Génesis, cuando Adán y Eva andaban por ahí por el jardín, simbólicamente ya se habían sacado a Eva de la costilla de Adán, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que uno se hace, ¿por qué no crearon a Eva como Adán, del polvo de la tierra? O sea, antes Eva estaba dentro de Adán y eso significaba que era un andrógino Adán. Poseía los dos sexos. Se separa por evolución, ahí está camuflado porque la simbología siempre se ocultó en la literatura de este calibre, como es el Antiguo Testamento. El Génesis del Antiguo Testamento es un libro esotérico. ¿Sí? Entonces, ellos están separados, pero siguen en el jardín, están desnudos, no hay ningún problema. Y de repente, pues había ahí dos arbolitos muy famosos, ¿no? El árbol del bien y del mal y el otro de la vida eterna. Todo es simbólico, ¿sí? El árbol del bien y el mal, pues tenía unas manzanitas. Y había una serpiente famosa, es lo que simbólicamente se habla. Y esa serpiente, pues primero tentó a Eva. ¿Por qué no tentó a Adán? Si fue el primero. Entonces todo tiene un significado, ¿no? Ellos estaban desnudos y no había ningún problema porque no había autoconciencia como nosotros la conocemos. Cuando come Eva del árbol, de la manzana que le ofrece la serpiente, que es una jerarquía, en el oriente las serpientes son símbolos de sabiduría. Hay varios símbolos en la serpiente, pero son serpientes de sabiduría, ¿no? Dragones de sabiduría. Tienen que ver todo ese elemento con sabiduría. Y le ofrece a Eva la manzana. La manzana tiene un símbolo. Sobre todo ustedes son a los monasterios. Ustedes van a ver que a veces hay algunas pinturas donde una monja le está ofreciendo al Cristo una manzana. Está ofreciendo su virginidad. Este simbolismo es muy interesante. Ahora, ¿qué pasó en el cuarto capítulo del Génesis? Que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las vieron atractivas, dice así el pasaje, ¿no? Y las tomaron, y con ellas tuvieron hijos, que fueron gigantes y grandes instructores de la humanidad. Entonces, si ustedes extrapolan los hijos de los dioses y la serpiente del árbol del paraíso, ustedes se darán cuenta quiénes fueron los que tomaron a Eva, y el árbol es el símbolo del falo masculino, como acá dicen en el pasaje, ¿no? El árbol de la vida en el Edén, significado fálico, ¿sí? Entonces dice, Anuki, una forma de Isis, es la diosa de la vida. Y el Ankh
que es un símbolo de Isis también, fue tomado por los hebreos de los egipcios. Fue introducido en el lenguaje por Moisés, que estaba instruido en la sabiduría sacerdotal de Egipto. Recuerden que Moisés, podemos decir que era más egipcio que judío, quizás así sea, porque parece que fue un egipcio que se convirtió al judaísmo, o que encarnó o enfrentó una situación diferente. En realidad, la simbología aquí lo que nos interesa, si fue o no fue judío, fue egipcio, es que estaba instruido en la sabiduría de Egipto, con muchas otras palabras místicas. O sea, Moisés sabía de ese tema. Recuerden que los sacerdotes, y él fue considerado un hijo del faraón, porque la hermana del faraón fue la que lo rescató del río Nilo. Entonces él estaba instruido en la sabiduría de los templos, del ocultismo, ¿no? de la magia, muy poderosa, por cierto, de los egipcios. Esto requiere una explicación. El diámetro, cuando se ve aislado en un círculo, si ustedes se fijan en un círculo y en medio un diámetro, ¿eh? Representa la naturaleza femenina. El primer mundo ideal, por sí mismo generado y por sí mismo impregnado del espíritu de vida universalmente difundido. Y por tanto se refiere también a la raza raíz primitiva. O sea, la primera raza raíz era la raza más primitiva antes que la Hiperbórea, que fue la segunda raza, y antes que la Lemur. Pero la primera raza raíz, lo vamos a ver todo esto con detalle. Ahorita me estoy adelantando porque necesita explicarse esto. La primera raza raíz eran casi seres etéricos, ¿no? Que flotaban sobre la superficie de la Tierra, porque aún la Tierra no estaba completamente solidificada. Había zonas muy incandescentes. Estamos hablando de hace millones de años. Esta raza raíz era, como dice acá, estaba impregnada del espíritu de la vida universalmente difundida y por tanto se refiere a la raza raíz primitiva. Era más femenina que otro aspecto. Ya habíamos tratado el tema de la formación de este universo por el aspecto femenino, que ya estaba impregnado del espíritu, y esto lo veremos en un diagrama que tenemos más adelante. Dice, y cuando el punto engendrado en una línea, aquí tenemos el punto, y aquí está la línea, el punto que se engendra en la línea, aquí se convierte en un diámetro que representa el logos andrógino, entonces el número se convierte en 3, 14, 16 o el triángulo, acuérdense, los tres logos. Una línea, un cuadrado y una segunda línea y un pentágono. Cuando el hijo se separa de la madre, se convierte en el padre, pues el diámetro la representa. Estos aspectos están muy ligados a lo que estamos viendo ahorita, a la palabra Ankh, que en hebreo como sufijo personal significa mi vida, mi ser, que es el pronombre personal de Anuki, derivado del nombre de la diosa egipcia Anuki. Y aquí viene la aclaración 53. La cruz ansata es el signo astronómico planetario de Venus. Por eso empezamos con Shukra, Venus, significando la existencia de la energía parturienta en el sentido sexual, siendo este uno de los atributos de Isis, la madre, y de Eva, Haubat, o de la madre tierra, y así era reconocido por todos los pueblos antiguos en uno o en otro modo de expresión. Esto viene de un manuscrito cabalista. Y aquí está la imagen que yo les indicaba, que está en el museo de Chennai, en el Museo Arqueológico de Chennai. Una parte de esta mujer, que parece ser una mujer, pero una parte es hombre y una parte es mujer. Está como si estuviera dividida el sexo, masculino y femenino. Muestra, creo que no sé si hay otra figura, un poquito más, se ve una mujer con un miembro masculino, aunque tiene pechos y tiene todo el cuerpo y la fisonomía de una mujer. Estos aspectos
sobre todo en las imágenes griegas, viene mucho eso. Nos habla de vamos a decir, del hermafroditismo, que fue una de las fases importantes cuando los sexos, antes de que se separaran completamente los sexos, pasaron por esa etapa. Uno de los catecismos más antiguos de la India del Sur, en la presidencia de Madrás, aquí donde yo les digo, la diosa hermafrodita Ardhanari tiene la cruz ansata y la esvástica, el signo masculino y femenino, precisamente en la parte central, para denotar el estado presexual de la tercera raza. O sea, el hermafroditismo de la tercera raza era un estado presexual. ¿Por qué? Porque realmente aún no se completaba la separación. Ya la mente empezaba a funcionar, ya había cierta autoconciencia. Recuerden que no todas las mónadas o los seres humanos que estaban en la tercera raza raíz, en la lemur, tenían el mismo grado de desarrollo y madurez. Había diferentes grupos. Grupos, unos muy adelantados, otros menos adelantados, y así hasta tres, y hasta creo que un cuarto grupo. Más allá no pudieron entrar a la etapa humana las mónadas que venían de la luna y entraron a la etapa animal en el mundo humano. En este caso se compara, por un lado, el tema de la figura de Ardhanari, que es hermafrodita, con la función, digamos, se puede decir también de ambos aspectos que están en Vishnu. Dice así, Vishnu representado ahora con un loto saliendo de su ombligo, o en el universo de Brahma, naciendo del punto central Nara, se muestra en uno de los más antiguos grabados como de doble sexo. Vishnu y Lakshmi. Yo encontré esta imagen de Vishnu y de Lakshmi para simplificar o para ejemplificar el tema de los dos sexos, ¿sí? Del doble sexo, de pie en una hoja de loto flotando en el agua, cuya agua se eleva en un semicírculo y fluye por la svástica, el origen de la generación o de la caída del hombre. Esto es muy clarificador, sobre todo para las estancias que vendremos a ver después, cuando se concrete más en las razas, ¿no? El tema del hermafroditismo, les digo, empezó después de la raza en donde estaban los dos sexos fusionados. Y eso lo que hacía era que esa parte que tenía, que poseía los dos sexos primero, después se separaron lentamente al hermafroditismo y de ahí se separaron totalmente. Esto pudo haber durado, yo nomás no recuerdo hasta si finales de la edad de la raza lemur y principios de la Atlante. Quizá todavía en las primeras razas atlantes había algunos personajes que eran hermafroditas, ¿sí? Y no puede negarse porque era parte del proceso que lentamente se fue dando para que la humanidad se definiera claramente, que fue hasta la cuarta subraza de la raza atlante. Recuerden, cuando llegamos a ser muy material el cuerpo físico, o sea, se materializa en ese momento, es un punto de cambio a partir de la cuarta raza, de la subcuarta raza de la raza atlante. Empieza la caída del espíritu en la materia, ahí empieza ya el retorno hacia su hogar, hacia el espíritu, la materia y el espíritu igual al fondo de la materia, y ahí ya dio el inicio del retorno. Nosotros estamos en la quinta raza, ya vamos se puede decir, con más fuerza de lo espiritual y menos en lo material, pero aún es complejo el proceso. Pitágoras llamaba a Sucra Venus el sol alter, o sea, para ver la importancia que tenía este planeta, ¿no? El otro sol. Se dice en otro pasaje que vimos en la sesión anterior, es que Venus recibe, más bien,
recibe 3 partes del Sol. ¿Sí? Mercurio recibe 7 veces más energía solar. Venus 3 veces más que nosotros. O sea, Mercurio 7 veces más que la Tierra y Venus 3 veces más que nosotros. Y Venus nos da una parte de su energía que recibe. Esto tiene un contexto ocultista, definitivo, y es un gran misterio, pero muy probablemente se pueda relacionar con las grandes iniciaciones, ¿sí? Y con procesos espirituales, de desarrollo espiritual. Recuerden que la jerarquía que está en Venus salvaguarda a la Tierra, o sea, la jerarquía. La jerarquía terrestre tiene que está sometida a, por usar un término que no sé otro, pero bajo la influencia de la jerarquía venusina. Entonces, repito el pasaje. Pitágoras llamaba a Sucra Venus el sol alter, el otro sol. El otro sol. De los 7 palacios del sol, el de Lucifer Venus es el tercero en la cábala cristiana y judía. Según la doctrina oculta, este planeta es el primero de nuestra Tierra, es el primario de nuestra Tierra y su prototipo espiritual. Aquí se menciona la palabra Lucifer. Recuerden que la palabra Lucifer, luz, ¿sí? Lucifer fue una de la jerarquía o el ser, o sea, Tian Shohan, si podemos llamarlo así, más elevado, de acuerdo a la tradición judío-cristiana, después del Logos, vamos a llamarlo así. Él tenía una posición muy importante y descendió a ser el que gobierna de alguna manera nuestros mundos. Esto lo vamos a ver con detalle, son los grandes misterios del símbolo de Lucifer, que se han mal manejado y de verdad manipulado por la Iglesia Católica para considerarlo él el demonio. Pero es un tema muy delicado, no estamos ahorita tocando ese tema abiertamente, lo toco de pasada, porque más adelante en las estancias que veremos en Antropogénesis, ya adentrados en la temática, vamos a desmenuzar, porque Blavatsky hace un análisis muy completo sobre esta jerarquía luciferina. No es un ser, son varios seres, llamamos la terminología ángeles o seres superiores que forman parte de la jerarquía de Lucifer. Está relacionada con Venus, sí, y de alguna manera está muy, vamos a decir, comprometida con el desarrollo en la Tierra y en su proceso. Sobre todo, como dice abajo, es nuestro primario, o sea, al quien nos reportamos, y tiene un prototipo, y tiene también el tema del prototipo espiritual para nosotros. De aquí que el carro de Sucra, el de Venus Lucifer, se diga que lo arrastra una ogdoada de caballos nacidos de la Tierra, mientras que los corceles de los carros de los otros planetas son diferentes. Bueno, es interesante que ustedes analicen, y aquí nos metemos un poco a la historia, más bien a las tradiciones egipcias. Yo me acuerdo muy bien, en Egipto hay 8 dioses, la Ogdoada, ¿no? Es muy, y dice, el carro de Venus es arrastrado por esos dioses, o sea, porque recuerden que Venus está sobre la Tierra en el nivel de jerarquía. Entonces la Tierra es su primario Venus. Entonces los dioses de la Tierra tienen una relación con Venus, ¿sí? Simbólicamente aparece Venus arrastrada por los dioses terrestres, ¿no? Yo lo estoy interpretando ahorita desde esta manera. Vuelvo a repetir. De aquí que el carro de Sucra, o sea, el de Venus Lucifer, se diga que lo arrastra una ogdoada, 8, ¿no? De caballos nacidos de la Tierra. ¿Quiénes han nacido en la Tierra? La jerarquía terrestre. Los egipcios tienen 8 dioses, casi todos los pueblos antiguos tenían 8 dioses importantes, otros tenían 7, pero fluctúan entre esos números de personajes, de dioses.
mientras que los corceles de los carros de otros planetas son diferentes. El corcel de Venus es arrastrado o se le debe a Venus, principalmente al Venus Lucifer, se le deben las jerarquías de la Tierra. Esto es importante, es un gran misterio también. Un símbolo muy interesante que lo veremos analizar con más calma a medida que avancemos, para que ustedes estén más o menos ubicados. También tiene que ver acá la simbología del demiurgo, que vamos a ver también. Y toda esa serie de términos que están involucrados en el tema del gran misterio de Venus. Todo pecado, así dice otro pasaje interesante que Blavatsky pone a continuación, todo pecado que se comete en la tierra lo sienten los Susana Sukra, o sea, los seres divinos de Venus. El gurú de los Daityas es el espíritu guardián de la tierra y de los hombres. Los Daityas son la jerarquía en Venus. Es el espíritu guardián de la tierra y de los hombres. Todos los cambios que tienen lugar en Sukra, en Venus, se sienten y se reflejan en la Tierra. O sea, los pecados que se cometen en la Tierra afectan a Usana Sukra. Los cambios que hay en el planeta Venus afectan a la Tierra. Esto es para señalar la importancia y la conexión que tenemos con ellos, y sobre todo a nivel espiritual. Y el notar que ese planeta que aparece en el horizonte en los amaneceres o en los anocheceres, pues es un símbolo muy importante para nosotros, sobre todo por los seres que ahí habitan y que están relacionados con las jerarquías divinas de este planeta. Bien. Podríamos abrir, antes de empezar con el tomo 2, el pasaje del tomo 2. Patricia. Sí, Patricia. Hola Isaac, buenas tardes a todos. Oye, tengo dos preguntas, Isaac, a ver si me las pudieras contestar. La primera es, ¿por qué en la actualidad todavía se siguen teniendo niños con los dos sexos? Y la segunda es, obviamente nosotros como seres humanos todavía tenemos los dos sexos incluidos, ¿no? Sí. Por eso tenemos un lado femenino y un lado masculino. Uh-huh. En la actualidad, esto se está denotando muchísimo por cambiar de sexo. Ese sería el factor que está detonando para que la gente no esté conforme con su sexo. No, Gracias. mira, primero, el hecho de que haya niños, que no es frecuente, pero ocurre, que nazcan con los dos sexos. Yo recuerdo un caso en Perú de una niña de 9 años que tenía el sexo masculino, el miembro, y tenía la vagina. ¿Sí? Pues la madre, pues trataron de ver por qué, cómo corregirlo, y finalmente le cortaron, así lo hicieron, le cortaron el sexo, el miembro masculino, porque tenía el cuerpo de niña. Esto puede ser un resabio, una regresión que pudiera ocurrir en algunos casos. El misterio puede ser por karma, por condiciones determinadas de la línea del grupo familiar racístico del que viene, etcétera. Puede haber varias cosas. Difícil de poder definir. Pero sí ocurre casos así. No son frecuentes, ocurre de vez en cuando en algún país, pero ocurre. Ahora, si nosotros analizamos, y eso lo ve la psicología, sobre todo analítica, del doctor Jung y de otros autores, pero más Jung, nosotros tenemos en nuestra estructura, los hombres tenemos a la mujer que no fuimos y las mujeres el hombre que no fueron. Incluso ciertos primitivos órganos que han quedado atrofiados en ambos casos. Nuestra naturaleza aparentemente masculina tiene elementos femeninos en ciertas etapas de nuestra vida. Y es más, nos unimos a lo femenino por esa atracción de volver a equilibrar lo que estuvo en algún momento unido. O sea, si originalmente, más que ser hermafroditas, fuimos andróginos. Y de acuerdo a Blavatsky, volveremos a esa naturaleza sobre la sexta
o sexta o séptima ronda de lo que aún falta para llegar. Llegamos, por supuesto. Y eso significa que sí, nosotros poseemos los dos aspectos. El hombre posee el aspecto femenino desde el punto de vista psíquico, psicológico, interno. Recuerden que el alma es andrógina, así es que no voy a entrar al tema del alma, pero hay una androginia en nosotros, ¿sí? Una androginia interior, digamos espiritual, pero físicamente la personalidad se mueve en el campo masculino y femenino, incluso los sexos separados. ¿Por qué surge de repente que hay personas que nacen con un cuerpo masculino, pero se sienten mujeres? O al revés, mujeres que se sienten hombres. También podría explicarse de varias formas. Una de ellas es las reencarnaciones que se han tenido anteriormente. Si yo he tenido varias reencarnaciones como hombre, con más frecuencia, cuando vuelvo a encarnar y ahora me toca el traje femenino porque necesito vivir experiencias femeninas, la tendencia, yo diría así, las tendencias que traemos son más hacia la línea masculina y nosotros nos sentiríamos internamente con el sexo masculino. Vamos a explicarlo de esa manera. O sea, habría que también separar, una cosa es el degenerar, tener tu sexo definido, hombre o mujer, y por tu forma de vida y tus cosas que haces, por todo lo que te metes, probando a ver esto y el otro, vas generando cierta alteración en el proceso. Es otra cosa. Me refiero a los que nacen con esa situación, que es una situación compleja para una sociedad muy rígida en muchos casos, ¿no? Y muy cerrada para poder entender la situación de los que nacen en un traje como equivocado, vamos a llamarlo así, ¿no? Un cuerpo material que es femenino cuando se siente masculina la mujer o la parte interior, o al revés. Bueno, espero habértelo explicado de alguna manera. Luis. Gracias, Isaac. Tú en algún momento comentaste como que la jerarquía venusiana era superior a la lunar, o insinuaste algo así No, a la Tierra. con respecto a la Tierra. Sí. Con respecto a la Tierra, ellos son vamos a decir, a ellos nos rendimos nosotros. La jerarquía de la Tierra, bueno, nosotros, la jerarquía terrestre, esta famosa Ogdoada, que dice ahí en el anterior, ¿sí? La Ogdoada de los caballos nacidos de la Tierra, o sea, de las jerarquías nacidas, ubicadas en la Tierra, vamos a decir, arrastran el carro de Venus, de Shukra. Aquí está la de Venus como deidad de la tradición hindú, pero los dioses están sometidos, sería otra mejor palabra, a la jerarquía venusina. A eso me referí. Gracias. Bien. Si no hay más, estamos en el segundo tomo de la doctrina secreta. Bueno, seguimos con sustancia primordial y el pensamiento divino. Ya vamos a terminar este tema. Vamos ahorita. Aquí está el resumen de lo que vamos a ver. Se trata en los primeros párrafos del significado del Señor existente por sí mismo, así como la manifestación para producir seres de su esencia. Es un tema repetitivo. Recuerden que Blavatsky tenía ese estilo. Dada la dificultad para comprender los significados, la enseñanza oculta, y que no todos los pueden percibir fácilmente, porque a veces uno requiere una base de bagaje, de conocimientos que poco a poco nos van ayudando a entender la simbología y los significados que se transmiten. Entonces, ella vuelve a repetir en esta parte varias de los pasajes que ya vimos en Cosmogénesis. También el siguiente párrafo dice, también se abordan las dos creaciones de los Puranas, ahorita vamos a ver eso, y su manifestación como Brahma. El siguiente párrafo se define a Logos inmanifestado como principio fructificador.
Algo que sí deseo insistir es que ustedes y yo estamos sustentados en un planeta que a su vez pertenece al sistema solar, a una serie de planetas que giran alrededor de una estrella que llamamos Sol. Este sistema solar está dentro de la Vía Láctea, es una galaxia inmensa, y nuestro sistema solar es uno de las 100,000 millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, solamente. Entonces ya se imaginan cuántos sistemas solares existen dentro de la Vía Láctea. No todos vamos a decir que estén habitados, pero una gran parte de ellos es probable que tengan o menor evolución que la Tierra o mayor evolución. Y sobre todo hay pocos, no creo que haya demasiados, que sean completos como los humanos, o sea, con los 7 principios. Entonces, esto es importante, porque a la vez la Vía Láctea es una de las cientos de millones de galaxias que hay en el universo, incluso nomás el universo visible. Pero hay cosas que no podemos ver por las grandes distancias. Entonces, esto nos debe ubicar. Estamos contenidos, esa es la palabra, en la eternidad. En aquella eternidad nos contiene, nos permite evolucionar y al final volvemos a ella. Estas son palabras de alguna manera de Pablo, ¿no? Emanamos de ella, vivimos en ella y volvemos a ella. Y todo lo que hay en este universo es sagrado, porque emana de una fuente sagrada. Por eso cuando abordamos al Señor existente por sí mismo, ¿qué entendemos existente por sí mismo? Que no tuvo principio y que no tuvo fin, que no tuvo padres ni nada que lo permitiera surgir. Simplemente ha estado ahí desde el origen, si puede decir no hay origen, desde el infinito y lo eterno, siempre ha estado. Recuerden que a nivel del Señor existente por sí mismo no hay tiempo, hay duración. Y la duración no se mide como el tiempo, es algo que está ahí. Y dice así, desvaneciendo las tinieblas, Vishnu Narayana se hizo manifiesto y deseando producir seres de su esencia, o sea, nosotros, de su esencia, de esa fuente, creó al principio solo el agua, la madre, Mula Prakriti. ¿Sí? En ella sembró la semilla. Él, ese Señor existente, entró en la materia. Eso lo vimos en la primera creación. Y eso se le puede denominar en la terminología hindú para Brahman. Esta se convirtió en el huevo de oro, en el huevo del mundo, en el huevo del universo. Y aquí lo tenemos ejemplificado. Entonces, la seidad es el Señor existente por sí mismo. Dice el pasaje que vimos en Cosmogénesis, irradió sobre él mismo, ¿sí? Y se formó el primer elemento, el agua, Mula Prakriti. Pero recuerden que Mula Prakriti, lo femenino, ya venía envuelta en lo masculino desde el anterior universo, y para eso tenemos que ver un diagrama que está aquí. Esto es un recordatorio para todos. Nuestro universo está en la creación de las tinieblas, allí se le considera el nuestro de la materia. Y el universo espiritual es anterior al nuestro. Más o menos cómo va para recordarles. Si este diagrama no lo tienen, se los voy a mandar a Chuy para que se los reenvíe. Aquí está la seidad, el absoluto, la fuerza única sin causa, irradiando sobre ella misma, y se forma el plano de manifestación y que va la fuerza del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro, ¿sí? Entonces se forma el plano dentro de
de la seidad, del absoluto, la fuerza única sin causa. Pronto, el madre-padre que estaban mezclados en forma potencial pasan a la forma activa y se crea el logos. El primer logos, este punto en el centro, pasa de pasivo a activo y genera el primer logos inmanifestado, que se transforma en el segundo logos, el espíritu materia, y el tercer logos, la mente. De ahí se van a surgir las jerarquías, los primordiales, las lipika, los anishvata y manasaputras y todas las demás. Aquí estamos hablando de jerarquías arupa, los dioses en la primera creación. Las creaciones primarias, vienen los puranas. En la sección 13 del tomo 2 de la doctrina secreta, ¿sí? Este material se lo repartimos a todos, pero cuando llegue este tema otra vez a repartir en antropogénesis, porque lo vemos con profundidad, se los volveremos a enviar. Cuando termina este universo, esta primera creación de la luz espiritual, que por cierto tenía varias etapas, se va a producir la noche de Brahma, una noche que va de descanso que dura 44.300 millones de años. ¿Sí? El universo primario no queda inalterado, queda pasivo pero inalterado. Cuando termina esa noche de Brahma, vuelve a surgir otra vez el universo, pero este universo está inmerso en el nuevo universo que es el de las tinieblas. La Virgen Madre, otra vez cuando se produce el plano de manifestación, ya viene impregnada de la primera parte donde la seidad la fecundó, vamos a llamarlo así, a la semilla. La Virgen Madre Inmaculada se convierte después en la madre potencial inmaculada para generar, unirse al primer logos, que sería potencial, y formar el logos inmanifestado, el segundo logos y el tercer logos, y ya estamos en nuestro universo para sacar a los 7 primordiales nuevamente, los lipika y los demás jerarquías. Esta jerarquías que surgen son rupa. Todos los que van desde los primordiales hacia abajo son rupa, o sea que ya tienen cierta forma, están envueltos en cierta forma de energía. Esta versión de los Puranas es muy interesante y dice Blavatsky que es muy coincidente con la enseñanza oculta. Entonces, regresando, estamos viéndolo aquí, en nuestro universo. O sea, aquí Mula Prakriti ya está fecundada por la seidad y es para Brahman y Mula Prakriti. Por eso se le llama la Gran Madre. La Gran Madre, en el plano de la Gran Madre surge una diferenciación que se le llama el hijo. Si hay un padre y una madre, pues surge el hijo. Pero ese hijo se va a convertir después en su marido de la madre, o sea, el marido de su madre, símbolo que se maneja mucho en Egipto y en otros pueblos, ¿no? Porque el logos manifestado será fecundará para generar el segundo y el tercer logos. El segundo logos y el tercero la mente. Y ahí está el huevo, que aquí hablamos, el huevo del mundo. O sea, la esfera donde el universo se van a manifestar. Este ejemplo, confío en que sea más o menos comprendido. Dice, el Señor existente por sí mismo, desvaneciendo las tinieblas, Vishnu Narayana, así es el símbolo de él, o sea, en esa forma, se hizo manifiesto y deseando producir seres de su esencia, creó el principio solo el agua, al principio solo el agua, la materia, Mula Prakriti. Hay un velo entre la seidad, la absoluta, y Mula Prakriti es el velo. El velo hacia la siguiente forma de manifestación, que es los 3 logos. Solo en ella sembró la semilla, o sea, él ya estaba ahí como semilla, fecundando a la materia. Esta se convirtió
en la esfera esa que vemos que es el huevo del mundo, nuestro universo. Esto es enseñanza oculta dura. No es fácil, pero se puede. Machacando y repitiendo y preguntando, llegar a una conclusión, ¿sí? Llegar a comprenderlo más. No es necesario comprenderlo a fondo, simplemente tener una idea más o menos. Por eso los diagramas, ¿sí? Este diagrama, insisto, este es el huevo del mundo, vea que tiene esta forma de huevo, y está dividido desde lo más espiritual hasta lo más denso, y por aquí andamos nosotros en nuestro mundo material. ¿De dónde proviene este Señor existente por sí mismo? Dice un autor ahí, y Blavatsky lo menciona, es llamado esto, o el absoluto, o la seidad, como ella acuñó el nombre, y se habla de él como siendo tinieblas imperceptibles, sin las cuales, sin cualidades definidas, no se le puede describir, es indescubrible, incognoscible, como totalmente dormido. ¿Por qué esos términos? Se niegan cosas. ¿Por qué creen que nosotros no podemos verlo como, solamente lo vemos como tinieblas? Pregunta que nos deberíamos hacer. Porque la mente dual que tenemos, la mente limitada, impide que penetremos en ese gran misterio. Y es el ejemplo del Buda cuando le preguntan sobre él sus discípulos y dice, él guarda silencio. ¿Para qué hablar de ese tema? Es complicado tocarlo. Mejor que hay que abordar nuestra evolución personal. Entonces, vuelvo a repetir el pasaje porque es importante esta parte. ¿De dónde proviene este Señor existente por sí mismo? Es llamado esto. Aquí ella lo menciona así. O seidad. O absoluto. Y se habla de él como siendo tinieblas imperceptibles. La mente no lo puede percibir. Nosotros tenemos en nuestra esencia, en el corazón espiritual, la naturaleza de esta, derivada de este ser, la eternidad en nosotros. Atma, o el espíritu, es uno con Parabrahman. Y si es así, tenemos la radiación de este ser. Pero esta parte, y eso es un romanticismo mío, queda limitada en nosotros, se somete a la materia, porque se busca que el ser, el individuo, la individualidad que se forma, la personalidad y los principios superiores completos suman 7, lo de arriba 10, y cuando no me meto a eso, tiene una función. Bregar, así en términos que usan los costarricenses, toda su vida ante eventos, experiencias, limitaciones, luchas, también disfrutes, cierta placeres, hay de todo. Pero lo importante, ustedes nos han preguntado, ¿por qué la eterno, o como le quieran llamar, Dios, está en nosotros? Recuerden las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Él es eterno, si Él es tinieblas, si son cualidades o sea, si Él es indestructible, incognoscible, etcétera, etcétera, ¿qué caso tiene que se haya limitado ese aspecto? También le llaman sí mismo, el yo divino, espíritu. ¿Para qué se limitó en un traje de materia? Pregunta. ¿Qué objeto tiene? ¿Qué fin hay? Analicen ustedes la vida que tenemos. Yo no voy a hablar de otras vidas porque no todos se acuerdan, no nos acordamos de las vidas anteriores. ¿Qué hemos vivido? Sufrimiento quizá más que placer y felicidad, muy poco, realmente casi nada. Más bien son obstáculos, luchas constantemente,
no solamente para sobrevivir como individuos, sino para lograr aquellos aspectos que yo he querido, formar una familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa casi al final de nuestras vidas para los que estamos más allá que para acá? Es que tenemos experiencias, acumulamos experiencias, aprendimos lecciones, corregimos fallos, porque teníamos en esa dualidad, luz y oscuridad, pues teníamos ahí un extremos, ¿no? Y eso que ayuda a la eternidad de nosotros. Primero, ¿qué nos ayuda a nosotros? A volvernos más autoconscientes. Nuestra conciencia se expande. Esta es la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, el tomo número 1, lo dice Blavatsky. Y eso nos debería hacer cuestionar. ¿Qué hacemos? ¿Y qué posición tenemos? ¿Qué labor tenemos ante lo divino en nosotros? Ante lo sagrado en nosotros. Es cierto, las religiones responden de alguna manera. A ese anhelo no se van a poder quitar nunca. Aunque de repente las religiones se convierten en verdaderamente verdugos de los humanos, ¿no? Como ha pasado. Pero es una necesidad de expresarse esa parte de nosotros a través de un formato muy primitivo, si quieren, ¿no? Porque antes eran los animales, o las plantas, o los árboles, la naturaleza, y poco a poco se volvió antropoformizado. Ahora, eso que sentimos que está en la vida una en todo, y en nosotros lo hemos formado afuera y dándole una imagen. En otros casos no se le da imagen, que es para mí mucho mejor, pero lo dejamos así. Y por supuesto, nos ha ayudado a ser mejores seres humanos. Yo siento que sí. Ha mejorado la moral, la ética. También de los que no lo han hecho, y eso es aparte. Ahorita estamos en estas festividades que han pasado de Semana Santa, y pues sí, vemos que un montón de gente le encanta ir ahí a la fiesta y a pasarla bien, pero pues cuando les preguntan si son religiosos, nunca voy en el año a ninguna iglesia, y me gusta nomás el folclore y lo que pasa acá. Anunciaban que la mitad de los cristianos católicos no practican, ni siquiera van a la iglesia, aproximadamente, pero sí al folclore. Pero aún así tienen una función y sirven realmente como yo les diría, como un proceso para ayudar a la persona a ir cuestionarse, que tenga cierto cuestionamiento sobre los actos que comete y que hace sufrir a otros seres y a sí mismo, ¿no? O sea, hay momentos de reflexión que la religión puede tener una función. Ahora, la religión para mí es un escalón. Hay todavía más. La espiritualidad no forzosamente es religiosa. Hay espiritualidad sin la religión. Hasta que poco a poco, como dijo el Buda, cuando yo esté y yo sea un obstáculo para usted, hágame un lado o destrúyame. O sea que al final, que solamente existe este Señor existente por sí mismo. Es una naturaleza sagrada. Todos estamos formados por Él. De su esencia emana esta naturaleza, el mundo, la naturaleza. Todo es sagrado. Entonces la función es muy interesante. Eso que es lo supremo genera un universo donde de sí mismo se limita en los seres animales, plantas, formas minerales, seres humanos, seres angélicos, dioses, etc. Y uno se pregunta, ¿y para qué va esto? Esa es la gran pregunta. Un número de las respuestas que creo que Blavatsky da en la doctrina secreta a través de los instructores a través de ella es que necesitamos transformar nuestra conciencia y convertirnos en seres autoconscientes superiores. Y quizá cuando la madurez es adecuada y las condiciones son las mejores, el karma, etcétera, unirnos a la fuente divina en nosotros y realizarnos. También usan el término iluminarnos o liberarnos, lo que quieran, liberarnos de la materia, del traje de materia.
Son fases más elevadas, no vamos a negar. Pero hay seres que lo han logrado, ¿no? Santos en la iglesia, ¿sí? Porque se fueron por la vía mística, no siguieron a los ortodoxos. Todas las tradiciones lo tienen, en la India lo tienen en gran cantidad y en otros pueblos. Pero mientras la personalidad, que es una réplica necesaria para experimentar, esté embelesada en el mundo, luego lo vamos a ver complicado y no cree, ni siquiera nos pondremos a cuestionar que esto sea verdad, lo que estamos ahorita estudiando, porque atenta sobre mi estructura. Y atenta sobre mi estructura porque sabemos que al final vamos a morir. Y estamos hablando de algo que no muere, que es eterno y está en nosotros. Habiendo morado en aquel huevo durante todo un año divino, el principio a quien el mundo llama Brahma hace estallar este huevo en dos, espíritu y materia. Y de la porción superior forma el cielo, la parte espiritual. Y de la inferior la tierra, la parte material. Y del centro del firmamento y el lugar perpetuo de las aguas, la materia y el firmamento formado. Aquí está muy simbolizado, muy envuelto en términos. Ustedes se fijan, uno de los diagramas de la historia del universo, pues es interesante, y aquí está el Big Bang, que emanó, pues vino lo que llaman inflación y se generaron pues los diferentes universos anteriores al nuestro, ¿no? Etapas, ¿no? De formación, de que la energía que emanaba del Big Bang se fue solidificando, vibrando a diferente frecuencia, formando los átomos, de los átomos, o sea, las moléculas, las galaxias, hasta llegar a este universo material donde estamos aquí. O sea, el huevo es esto, ¿no? Se fue expandiendo, se fue modificando la energía original, divina, de la seidad, del gran espíritu, del espíritu divino, y después se divide en dos partes. Vean lo interesante, y de la porción superior forma el cielo, que es la parte espiritual más fuerte, y de la inferior la tierra, la parte más material. Y del centro del firmamento, el lugar perpetuo de las aguas, la materia en todo el universo. Este punto es muy interesante que lo analicemos. Hasta aquí hay un autor que se llamaba Medatiti, el hijo de Virasvanim, supongo que son autores hindúes, y autor del comentario al Mandukach, Manusbhashya, una obra seguro cuya época, según los orientalistas occidentales, dijo en aquella época. Sin embargo, lo que dice muestra claramente, dice Blavatsky, el principio septenario en el hombre y en la naturaleza. O sea, como lo hemos visto, el principio septenario está en la naturaleza y está en nosotros. Nosotros somos una gota de agua inmersa en el mar de la naturaleza, de la vida una. ¿Qué nos separa de ese mar? Solamente el huevo áurico que nos rodea. Y con el suficiente ignorancia decimos, yo estoy separado de los demás. Eso es una fantasía. Nunca hemos estado separados. Estamos inmersos en la vida una. La delgada capa que me separa es suficiente para autoidentificarme con el traje y decir, yo soy este cuerpo. Y ahí entonces surge todo el universo que conocemos. Surgen los otros que no soy, las cosas, los objetos, todo. Y este punto es muy importante que lo analicemos. Si esa delgada capa se disuelve, vuelvo a ser ¿qué? Uno con la vida una. Uno con la ideación cósmica que está en mí, con lo eterno, con esa chispa de la eternidad que está en mi corazón, que decía el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Y una función, eso ya es mío, que tenemos que llevar a cabo es unirnos a esa fuente. No os digo que sea tan simple. En esta vida o dentro de 30 vidas, no lo sé cuánto. Pero tarde o temprano, los que están tocados ya por la madurez interior van a dirigir sus pasos a esa línea
que es la misma enseñanza de Krishnamurti, que es la misma enseñanza de H.P. Blavatsky en La Voz del Silencio, que es la misma enseñanza del Buda, que es la misma enseñanza de Bhagavan Ramana Maharaji y de otros autores. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos entretenidos, porque la madurez no es suficiente y necesitamos vivir más tropezones, más experiencias, más encarnaciones, cambiando a veces como mujeres o como hombres, hasta que se complete el momento de madurez y empecemos verdaderamente a dar pasos en nuestra unión con aquella eternidad a la que volvemos. Volvemos para ser uno con lo eterno. Dice, principiemos con el capítulo 1 de las ordenanzas o leyes, después de que el Señor, existente por sí mismo, el Logos inmanifestado de las tinieblas, desconocida, se manifestó como un huevo del mundo. Aquí pongo este dibujo que me encantó. Entonces se fijan aquí la esfera, que es el huevo. Aquí está el Señor inmanifestado de las tinieblas, que empieza a manifestarse, y aquí va a surgir dentro del huevo el universo que conocemos. Dice, aquello que es la causa indistinta, indiferenciada, eterna, que es y no es interesante. De ello salió aquel principio masculino llamado en el mundo Brahma, el espíritu, o la vibración, la irradiación sobre la misma causa sin causa, y generó ese aspecto llamado Brahma, que ya es una forma de relación con Mula Prakriti, o sea, para Brahman y Mula Prakriti. La base potencial de lo que sería después nuestro universo. Aquí encontramos, como en todos los sistemas filosóficos genuinos, el mismo huevo, el círculo o el cero, la infinidad sin límites mencionada como ello, y Brahma, la primera unidad sola mencionada como el Dios masculino, esto es el principio fructificador. Estas imágenes las hice hace muchos años para mostrar de alguna manera lo que dice acá. Blavatsky, bueno, no se parece, pero no es. Tengo a la vista un manuscrito arcaico y hay en la primera página un disco de perfecta blancura dentro de un marco negro. Es el plano, el huevo del mundo en estado potencial. Está en el proemio esto. Después, de ese huevo del mundo surge lo que sería después el logos inmanifestado potencial. Potencial significa que todavía no actúa. Y aquí en el siguiente, ese punto se convierte en un diámetro. Es el primer universo femenino. ¿Sí? La influencia femenina. Simboliza una naturaleza inmaculada femenina en el infinito absoluto. Y de ahí surge una línea que baja, que sería los tres aspectos, eso ya es símbolo de la raza lemur, etcétera, etcétera. En otras palabras, de ese centro que emanó del disco blanco, que emanó de la seidad, que no tiene nada, que es oscuridad, ha surgido el universo, de acuerdo a la enseñanza oculta. Bien, hasta acá llegamos, ya en la hora también, y vamos a ver si hay alguna pregunta, con gusto. Salomón. Sí, hola Isaac. Hola. Como siempre, muchas gracias por tu ayuda. Oye, Isaac, me llama la atención lo que acabas de mencionar hoy acerca de Mula Prakriti, o sea, el padre madre, pero Sí. también mencionas el elemento agua. Sí. ¿Qué tendría que ver ahí este elemento y por qué el elemento agua y no los otros elementos? Mira, a lo femenino siempre se le ha identificado con el agua, pero no el agua que conocemos. Es el ciclo de un elemento llamado agua. Vamos a decir que es la forma de agua noumenal, lo noumenal, lo que va a ser después lo fenomenal.
Ajá, oye, Isaac, pero ¿por qué se relaciona con Mula Prakriti? Porque en las tradiciones siempre se ha hablado que la parte, vamos a decir, de la materia, está muy simbolizada con la relación con el mar de la vida. Acuérdate que el mar de la vida es todo, es una forma alegórica para explicar Ok. esta energía, ¿sí?, que nos rodea, que es ya un aspecto femenino, pero con las semillas del espíritu, y de ahí emana todo este universo, podemos decir. Por eso, simbólicamente, la Virgen María ha tenido cada vez más importancia, ¿sí?, en este siglo, porque de alguna manera todas las diosas femeninas están ligadas al elemento agua, ¿sí?, al elemento lunar también, ¿sí?, que tiene que ver mucho con la fuente de donde emanaron todas las formas para formar este universo y todas las jerarquías. Correcto. Muchas gracias, Isaac. Muy amable. Salomón, ¿alguna otra pregunta? Patricia. A ver, Patricia. Tengo una pregunta, Isaac, que no me queda muy bien claro en el aspecto de la divinidad de nosotros. Ajá. Es decir, que nosotros somos parte de ella, pero al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? El que tener siempre esa divinidad dentro de nosotros para que podamos evolucionar, o cuál sería la finalidad de tenerla dentro de nosotros. Nosotros no somos lo que tenemos, nosotros somos la divinidad dentro, aprisionada en un traje de materia. Esa es así. ¿Por qué no te acuerdas? Porque esa es la función. Originalmente éramos, no teníamos, o sea, ¿por qué estamos en un traje de materia, con un cuerpo físico? La función es tener experiencias, y esa fuerza nos impulsa a tener. Si fuéramos un ego personal, sin la influencia de esa parte, hace tiempo que estuviéramos haciendo barbaridades, no nos interesaría nada más que pasar al placer y la diversión, si podemos, o la autodestrucción contra otros, porque no habría ningún remordimiento ni nada de principios elevados que nos mueven. Ella nos da los principios elevados, ella da las funciones espirituales. Sin ella no somos nada, somos simplemente materia inerte, o más bien materia con poca capacidad para desarrollarse. No habría evolución sin el aspecto superior, para decírtelo ya así abiertamente. Bueno, espero que te haya contestado. ¿Alguna otra pregunta? Dani. Saludos, Isaac. Gracias por tus grandes informaciones, experiencias. En uno de los slides menciona que el huevo permaneció por un año. Sí. Un año de Brahma, así se llama, año de Brahma. Que son 4.300 millones de años. Ok, está claro. Me llamó la atención, es un año de Brahman, ¿no? Que gracias. Sí, es que es el simbolismo. Un año de Brahma tiene esa cantidad de tiempo. Entonces imagínate 100 años de Brahma, ¿cuánto es? No, sí, definitivamente entiendo esa parte, pero solamente vi como la madre decía un año, digo, pero vamos, ¿qué No, un año de Brahma. Así se maneja, y la verdad es que a veces no mete toda la terminología. Gracias, gracias. Sí, Dani. Adelante, Eunice. Gracias, excelente. Yo quería preguntar que habla acerca de la separación del huevo, ¿verdad? En dos. Entonces, la parte en donde está el alma y la parte en donde está, digamos, la materia más densa, y en el centro el firmamento. Cuando hablamos de esa digamos, disposición fenológica, el firmamento hace que los astros cubriendo cierto nivel, digamos, de influencia, este vínculo entre la materia y el alma. Mira, lo que pasa es... ¿Cómo podemos interpretar eso? Es mi pregunta. Mira, lo vuelvo a poner para a ver si puedo explicártelo. Gracias.
yo voy a usar este diagrama que estás viendo. Lo estás viendo, ¿verdad? Tiene tiene 7 etapas, ¿sí? Si te fijas. Esta es la etapa en la que vivimos con el firmamento que conocemos, el planeta donde estamos. Aquí era la formación de las galaxias y antes de la materia todavía rudimentaria, formaba apenas átomos, aquí estaban formando los átomos. O sea, esta es la formación de nuestro universo material. Dentro de este universo material, estamos nosotros inmersos en otros universos, en otros niveles de desarrollo. Nosotros somos un universo material, pero hay otras fases más espirituales hasta llegar a la fuente. Por eso el diagrama que yo puse, nuestro universo está por acá, si lo notas, aquí está el universo nuestro. A medida que ascendemos esta etapa, este nivel, este plano, es menos material, es más espiritual, es mucho más, así hasta llegar casi a la fuente espiritual. Por eso dice arriba el cielo, abajo la materia y en medio el universo, ¿sí? No sé si esto te puede ayudar. Bueno, a ver si hay alguien más. Creo que había otra persona. Hay una pregunta, Isaac, en el chat, dice Lupita. ¿El huevo es lo mismo que el círculo? Sí, le llaman huevo o círculo, que también tiene que ver con el valor de 0. El 0 puede contener todo y no tiene ningún valor. Hay un tema interesante de Taimi sobre este tema en el hombre, Dios y el universo, pero bueno, eso lo vemos aparte. La señora Leonor. Leonor. Sí, eso es lo que me preguntaste. Sí, lo mismo. Huevo y círculo andan por ahí. No, eso lo preguntó Lupita. Ahora la señora Leonor quiere compartirnos algo o preguntar algo. A ver. Perdón, es que no podía yo abrir mi micrófono. Yo te quería preguntar, a ver si me es posible que nos dijeras más acerca de la Audoada. O sea, consideramos que hay 7, bueno, es una manifestación de 7, pero los 8 que están arrastrando el carro de Sucra, de Venus. De Venus. Y sí, lo está nombrando la señora Blavatsky, pero yo siempre me he quedado con la duda de cuál es el 8º, porque pues si son como jerarquías, pues son 7, ¿no? Entonces me falta voy a sacar la versión egipcia, que me parece más interesante para clarificar este punto. La siguiente sesión lo voy a agregar como clarificación. O si puedo, lo mando como anexo a la guía. Me acuerdo que en Egipto había 2 versiones del panteón egipcio. El solar, había 2 doctrinas, se puede llamar así. Y dentro de una había 8 dioses, ¿sí? La Ogdoada. Le llamaban la Ogdoada, ¿sí? Eran los que habían participado para la formación del mundo y ayudar al pueblo egipcio, o se convirtieron en las divinidades. Ellos, hay una relación de ellos también en la tradición caldea. Ellos hablan también de 8 dioses. ¿Cuál es el que tú quieres saber? El que lleva a los... ¿Por qué son, en lugar de 7, son 8? Eso lo tengo que investigar y te lo paso como anexo y se los envío. Porque yo recuerdo bien, porque alguna vez traté sobre el tema de los dioses egipcios y me preguntaba, ¿por qué 8? ¿No son 7? Pero hay uno de más, ¿no? Porque acuérdate que incluso como en la tradición astrológica hindú, tienen ellos un signo más, ¿no? Tienen más signos astrológicos que nosotros en la tradición. Ahí hay un elemento que siempre
diferencia a las estructuras de las jerarquías, ¿no? Los 7 primordiales, los 7 lipikas, que los 7 manasaputras y anishvata. Aquí se habla de Ajá. Bueno, no se relacionará con astrología, por ejemplo, o con el número 4, que serían la duplicidad del número 4, el 8. Sí, Bueno, pero pienso. lo que importa es considerar cuál es el octavo, ¿no? Ajá. Podemos Eso es lo que... tomar la simbología de 4 y 4, pero ¿cuál es el octavo? Y es lo que yo quiero enviarles y compartirlos y yo investigar más. Estoy de acuerdo. Aunque conozco a los 8 dioses, algo ha de particular que sean los 8. Y eso es lo que voy a investigar. Gracias, Isaac. A ti, Leonor. ¿Ya no hay más? Qué bien. Patricia Chávez. Otra vez, Patricia. O dejó levantada su mano. Sí. Bueno, pues terminamos, ¿no? ¿Te parece, Chuy? Ok, tú decides. Ahí está Dani. Adelante, Dani. Sí, el micrófono. Yo sí hablo, ¿no? No puedes hablar. Sí. Allá. Ahora sí. No era Sí. para decir que hay algo en el chat referente al 8 y al 9, creo que es. Ajá. Ve rapidito. Ricardo dice, creo que son 9 en todas las tradiciones, según sus escritos. Y luego contesta Gustavo Enrico, son los cuadrados entrelazados con el punto dentro. 9. Siempre nos olvidamos del punto. Pero lo interesante acá, más que ese símbolo, es el símbolo de los 8 caballos que fueron generados en la tierra y que llevan el carro de Sucra. Para empezar, los 8 son las 8 jerarquías que están velando por la tierra. Pero Sucra vela por las 8 jerarquías. O ellas se someten al imperio de la jerarquía venusina. Entonces, lo interesante acá es averiguar, que lo que voy a tratar de definir por qué en lugar de ser 7, que normalmente, si ustedes ven la clasificación que se trabaja de las jerarquías desde que emanan de Mahat, la mente, son 7 primordiales, 7 lípicas, de los cuales 4 son los que se mencionan, hay 3 en el ministerio. Después son 7 jerarquías de Manasaputras, 7 jerarquías de Anishvata. Pero acá se habla de 8. Entendible que hay una jerarquía que hay que saber, yo la quiero definir bien, y es la que vamos a tratar de compartir para la siguiente sesión. A eso me refiero. Sí, es cierto, son 2 triángulos entrelazados más el punto, pero eso no nos responde a qué jerarquía estamos hablando. Sí, porque Sucra es arrastrado por 8. Vean el pasaje, lo vuelvo a subir para que ustedes vean cómo Blavatsky nos los comparte. Permitan. Lo aclaramos ahí un poco mejor. A ver, déjenme ver. No, está más adelante. No, más atrás. Aquí está. Dice aquí que el carro de Sucra, el de Venus Lucifer, es interesante ese, lo vamos a ver con calma, se diga que los arrastra una ogdoada de caballos nacidos en la tierra. ¿Sí? Mientras que los corceles de los otros carros de los otros planetas son diferentes. ¿Ah? Aquí hay un tema que hay que investigar con más detalle. Yo mismo me lo cuestioné, pero lo refería a los 8 dioses que ya los egipcios mencionan. Pero probablemente lo que hay que definir es por qué son 8. Y sí, ahorita él sí. Y comentar el octavo. ¿Quién es el octavo?
Porque si saco la versión del panteón egipcio de los 8 dioses, pues podemos citar a cada uno, pero saber cuál es el que hace que sean 8 y no 7, como en todas las tradiciones. La Caldea también tiene 8, pero bueno, o 9, algo así. Bien, espero que después podamos ubicarlo mejor. Él sí. Son 7 corceles, ¿no? Los de abajo son 7. No, son 8. Bueno, son 7. El que lo lleva, la lámina, el que lo lleva y eso, pero el que lo lleva también es el que está supeditado, digamos, a la esencia veneciana, Sucra, claro. Entonces son 8 en total, pero son contado ese guía, ¿no? El conductor. Sí, ¿vale? No hay problema, pero lo importante es la jerarquía terrestre. Sí, y la otra es la jerarquía de Sucra. No, estamos supeditados. Los 8 caballos nacen en la tierra, dice el pasaje. Y tan, sí. Supeditados a Sucra. Entonces son 8 jerarquías. Para mí son 8 jerarquías que se supeditan, porque ya lo dicen pasajes anteriores, a la jerarquía de Venus. Sí, eso lo entendí así como tú lo dices. Pero como tenemos la duda de que son 7 y son 8, digo que como son 7 corceles, 7 caballos, pues después está la jerarquía terrestre, que estaría supeditada a la de Sucra, que es la mayor. En la lámina, míralo. No, él habla de 8 de la tierra, no de 7. Vale, sí, eso sí. Y eso es lo que yo voy a averiguar más en detalle cuando compare con la tradición egipcia, que es la que tengo más fresca. Perfecto, gracias. Eso es. Bueno, yo creo que ahora sí ya llegamos al final, chicos. Les voy a pedir que cerremos unos instantes nuestros ojos para hacer la invocación y cerrar el trabajo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarca en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con los demás. Así sea, y gracias a todos, chicos. Gracias, Isaac. Gracias, Andrés, que